yo empecé a sangrar muchísimo hasta que alguien me dijo, pues ve con el doctor para que vea qué pasa. Porque literal yo estaba sangrando muchísimo tiempo, o sea, era un día, 2 días, un mes y no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba. Y ya llegó un momento en donde sí me preocupé realmente. Y ya vine yo con el doctor y me dijo, a ver, necesito que me digas A, B, C, D. Bueno, ahí me estuvo desglosando todo. Y me llevó a un diagnóstico que la verdad es que yo me sorprendí porque yo no sabía qué era. Este es ahora sí que un pequeño brevario de todo lo que se empezó a desglosar a partir de mi diagnóstico, porque pues obviamente yo empecé a investigar, vi desde dónde venía, descubrí que pues igual venía más del lado de mi papá, ¿no? De la familia de mi padre. Yo siempre fui muy obesa, o sea, muy obesa, voy a ponerles por aquí algunas fotografías desde muy pequeña. Y preguntándole a mi madre, le dije, oye mami, yo desde cuando tenía estas manchitas que se hacen negras aquí en el cuello, en las axilas, cuando tenía, yo batallaba muchísimo para bajar de peso, como no tienen una idea. Tanto que me llevó a varios trastornos que ya les he platicado. Pero de verdad que ya cuando el doctor me dio el diagnóstico, ya de vieja, como luego digo, mami, si me hubieras dicho esto cuando yo estaba más chiquita, me hubiera evitado tantos problemas. Y justamente por eso quiero que platiquemos a raíz de mi historia, que a lo mejor se asemeja mucho a la de muchas personas del otro lado. Doctor, por favor díganos, ¿qué tiene que ver la resistencia a la insulina con el ovario poliquístico y qué es? Obviamente. El ovario poliquístico es, primero que nada, es un síndrome que vemos muy frecuentemente en nuestro medio. Al decir que lo vemos muy frecuentemente en nuestro medio, es un síndrome que tiene una prevalencia, y más aquí en nuestro medio, en nuestra sociedad latina, y esto tiene un porqué. Ovario poliquístico no viene en generación espontánea, de repente me da. Ovario poliquístico tiene una génesis más allá de un problema de sobrepeso, de ovulación, y de hecho tiene muchísimas aristas. ¿A qué me refiero cuando digo que tiene muchísimas aristas? Me refiero a que que en algunas mujeres se puede manifestar por sobrepeso, en otras mujeres se puede manifestar porque hay vello facial o que se llama hirsutismo, vello en el cuerpo, etcétera, o inclusive hasta caracteres sexuales masculinos, o masculinizados, vamos, que obviamente pues muchas veces lo normalizamos, así tiene como bigotito, pero es normal. Tiene patillita, eso es normal. O tiene acné, eso es normal. Pero exceso de acné, claro. Mucho. Y nosotros, en adolescente, lo normalizamos. Decimos, no, ya se te pasará, es por efecto de la edad y todo. Y obviamente no todas las adolescentes que tienen acné o que tienen sobrepeso tienen ovario poliquístico. Hay que hacer esa aclaración. Pero sí, obviamente, me lleva justamente desde que entra la paciente al consultorio, yo ya estoy pensando en ese diagnóstico, porque desde la década de los 40, dos doctores, uno que se apellida Stein y otro que se apellida Leventhal, describieron este síndrome, se llama síndrome de Stein-Leventhal, en el que hay pacientes con sobrepeso, pacientes que tienen hirsutismo, pacientes que tienen trastornos de la regla,
Y estos trastornos, ojo, no nomás son de exceso, sino también puede ser periodos en los que de repente no hay regla. Y de repente cuando viene la regla viene, pero en serio, ¿sí? Y viene muy profusa, hay mucho sangrado, difícil de contener. Y así nos vamos. Y una característica más en algunas pacientes, en todas, que no pueden embarazar. No todas. Como les decía, es un síndrome. Algunas pacientes se inclinan más para algún problema de obesidad, de hirsutismo, o de problemas de sangrados menstruales y otras cosas, ¿no? Pero en general, las pacientes que tienen este síndrome de Stein y Leventhal son las que tienen, ya escarbándole un poquito, este problema de ovario poliquístico. Nosotros hacemos un ultrasonido y vemos una clásica forma de presentación en el ultrasonido de los ovarios. Los vemos a estos ovarios. Los maestros viejos decían que era como un collar de perlas. Alrededor del ovario van a estar un quiste, otro quiste, otro quiste, otro quiste. Y hay que recordar que es tridimensional y la imagen la tenemos bidimensional, pero en general así se ve. Los criterios de hoy en día mencionan que los quistes deben de sumar arriba de 10 quistes por ovario. ¿Qué es eso de resistencia a la insulina? Si nosotros comemos carbohidratos, azúcares, no nada más azúcar, o sea, carbohidrato es... todos los procesados, puede refrescos, ser procesados, panes, o puede ser, ¿cómo se llama? Pastas. Sí, claro. Yo lo como. Inmediatamente el páncreas, le dicen al páncreas, ya comió carbohidratos. Ah, sí, ya. Y por las islotes beta del páncreas se secreta una hormona que se llama insulina. Esa insulina, para fines prácticos, lo que hace es agarrar esas moléculas de carbohidratos y los procesa para meterlos, para que estos formen energía y se metan a la célula. Una vez dentro de la célula, o sea, esta provee energía y es como se quema esos carbohidratos. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a esa insulina? Cuando hay resistencia, o sea, vuelvo a lo mismo, come uno carbohidratos, hay secreción de insulina, pero esa insulina es incapaz de procesar esos carbohidratos y entonces esos carbohidratos se van y esa insulina se va para otro lado. El problema es que al irse a otro lado, ¿qué pasa? Hay unas en el cuerpo, yo les digo como que si fueran unos carritos que son los transportadores de hormonas sexuales y los ocupan. ¿Y qué va a pasar en el cuerpo? Que la mujer forma testosterona a partir del ovario y a partir de las suprarrenales, y esa testosterona, que es hormona masculina, no es que vaya a haber más, sino que va a haber más libre. Al haber más libre, entonces hay receptores en el cuerpo que ocasionan los efectos secundarios. Exactamente, que van. ¿Y qué es el acné? El acné es que este folículo se infecta, sí, por acción de una bacteria y da el acné por exceso de grasa y todo, pero
Todo esto acarreado por el exceso de testosterona libre en el organismo que va y ataca, vamos a decirlo, esos receptores, ¿sí? En el organismo. Entonces, ¿qué tenemos? Pacientes que no pueden controlar el peso porque esa carbohidrato pues, se guarda, ¿sí? El cuerpo dice, no, pues no lo voy a tirar, lo voy a guardar, entonces se guarda y lo guarda y lo guarda, y se convierte en grasa. Entonces ese es un gran problema. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en el consultorio del doctor Jaime Kleiman, aquí conmigo. Y ustedes se preguntarán qué hacemos por acá. Pues fíjense que el doctor, déjenlo presento, con todas sus credenciales, y si me falta alguna, doctor, me dice, es ginecólogo, es obstetra, es académico, bueno, da clases en la universidad, es perito en la materia. ¿Qué más, doctor? Expresidente del colegio exactamente. De aquí del Hospital Español. Y bueno, muchos títulos, de verdad que el doctor, mis respetos por todo lo que nos otorga en lo que sabe. Pero el día de hoy, la verdad es que me tomé, más bien le pedí que habláramos sobre un tema muy particular, porque la verdad es que el doctor, sin su ayuda, bueno, no sé qué hubiera sido de mí. Y es el tema de muchas personas que están del otro lado, que justamente por eso hacemos esta plática. ¿A qué me refiero? Quiero hablar sobre lo que es el ovario poliquístico y lo de la resistencia a la insulina. Ustedes me van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo me perjudica? ¿Cómo se come? O sea, ¿qué onda con todo eso? Déjenme empezar con una pequeña historia que pues obviamente fue la mía. Yo a raíz de la pandemia, a mí no me afectó en los pulmones o cosas de ese estilo, sino me afectó, quiero pensar que eso fue como un auxilio en mi área reproductiva. Yo empecé a sangrar muchísimo hasta que alguien me dijo, pues ve con el doctor para que vea qué pasa. Porque literal yo estaba sangrando muchísimo tiempo, o sea, era un día, 2 días, un mes, y no se me quitaba, y no se me quitaba, y no se me quitaba. Y ya llegó un momento en donde sí me preocupé realmente, y ya vine yo con el doctor y me dijo, a ver, necesito que me digas A, B, C, D. Bueno, ahí me estuvo desglosando todo. Y me llevó a un diagnóstico que la verdad es que yo me sorprendí, porque yo no sabía qué era. Y pues bueno, a raíz de todo esto, ya que el doctor me dijo lo que tenía, que era ovario poliquístico, me dijo, a ver, tenemos que hacer dieta y ejercicio. Así es. Así es. Y algo que nunca se me va a olvidar fue, y no vas a aventarme la silla porque te voy a quitar todos los carbohidratos y demás. Y yo dije, no, porque si esto es lo que me va a ayudar para estar bien, pues lo voy a hacer. Pues muy bien. Muchos del otro lado han de decir, no, pues cómo que quitarme dieta y cómo ejercicio. Bueno, a ver, me gustaría, doctor, que, bueno, este es un pequeño brevario de todo lo que se empezó a desglosar a partir de mi diagnóstico, porque pues obviamente yo empecé a investigar, vi desde dónde venía, descubrí que pues igual venía más del lado de mi papá, ¿no? De la familia de mi padre. Yo siempre fui muy obesa, o sea, muy obesa. Voy a ponerles por aquí algunas fotografías desde muy pequeña. Y preguntándole a mi madre, le dije, oye mami, yo desde cuando tenía estas manchitas que se hacen negras aquí en el cuello, en las axilas, cuando tenía, yo batallaba muchísimo para bajar de peso, como no tienen una idea. Tanto que me llevó a varios trastornos que ya les he platicado. Pero de verdad que ya cuando el doctor me dio el diagnóstico, ya de vieja, como luego digo, mami, si me hubieras dicho esto cuando yo estaba más chiquita, me hubiera evitado tantos problemas. Y justamente por eso quiero
que platiquemos a raíz de mi historia, que a lo mejor y se asemeja mucho a la de muchas personas del otro lado. Doctor, por favor díganos, ¿qué tiene que ver la resistencia a la insulina con el ovario poliquístico y qué es? Obviamente. Pues primero que nada, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. El ovario poliquístico es, primero que nada, es un síndrome que vemos muy frecuentemente en nuestro medio. Al decir que lo vemos muy frecuentemente en nuestro medio, es un síndrome que tiene una prevalencia, y más aquí en nuestro medio, en nuestra sociedad latina, y esto tiene un porqué. Ovario poliquístico no viene en generación espontánea, de repente me da. Ovario poliquístico tiene una génesis más allá de un problema de sobrepeso, de ovulación, y de hecho tiene muchísimas aristas. ¿A qué me refiero cuando digo que tiene muchísimas aristas? Me refiero a que que en algunas mujeres se puede manifestar por sobrepeso, en otras mujeres se puede manifestar porque hay vello facial o que se llama hirsutismo, vello en el cuerpo, etc. O inclusive hasta caracteres sexuales masculinos, o masculinizados, vamos. Que obviamente, pues, muchas veces lo normalizamos. Sí, tiene como bigotito, pero es normal. Tiene patillita, eso es normal. O tiene acné, eso es normal. Pero exceso de acné, claro. Mucho. Y nosotros, en adolescente, lo normalizamos. Decimos, no, ya se te pasará, es por efecto de la edad y todo. Y obviamente no todas las adolescentes que tienen acné o que tienen sobrepeso tienen ovario poliquístico. Hay que hacer esa aclaración. Pero sí, obviamente, me lleva justamente desde que entra la paciente al consultorio, yo ya estoy pensando en ese diagnóstico, porque desde la década de los 40, dos doctores, uno que se apellida Stein y otro que se apellida Leventhal, describieron este síndrome, se llama síndrome de Stein-Leventhal, en el que hay pacientes con sobrepeso, pacientes que tienen hirsutismo, pacientes que tienen trastornos de la regla, y estos trastornos, ojo, no nomás son de exceso, sino también puede ser periodos en los que de repente no hay regla, y de repente cuando viene la regla viene, pero en serio, ¿sí? Y viene muy profusa, hay mucho sangrado, difícil de contener, y así nos vamos. Y una característica más en algunas pacientes, en todas, que no pueden embarazar. No todas. Como les decía, es un síndrome. Algunas pacientes se inclinan más para algún problema de obesidad, de hirsutismo, o de problemas de sangrados menstruales, y otras a otras cosas, ¿no? Pero en general, las pacientes que tienen este síndrome de Stein y Leventhal son las que tienen, ya escarbándole un poquito, este problema de ovario poliquístico. ¿Y qué es lo que fue el primero, el huevo o la gallina? Nosotros hacemos un ultrasonido y vemos una clásica forma de presentación en el ultrasonido de los ovarios.
Los vemos a estos ovarios. Los maestros viejos decían que era como un collar de perlas. Alrededor del ovario van a estar un quiste, otro quiste, otro quiste, otro quiste. Y hay que recordar que es tridimensional y la imagen la tenemos bidimensional, pero en general así se ve. Los criterios de hoy en día mencionan que los quistes deben de sumar arriba de 10 quistes por ovario. Y la paciente debe tener este tipo de trastornos. ¿Sí? Pero no es igual, digo, hay que aclararlo, miomas a ovario poliquístico, a quiste, o sea, son cosas diferentes, claro. Porque luego las personas también lo suelen... Qué bueno que haces esa aclaración, porque los miomas, músculo, miomas es un tumor benigno en el 80% de los casos, 90% de los casos, que está en la matriz. Sí, estos son los miomas. Y hay gente que puede tener las dos cosas. Puede tener miomas y puede tener ovario poliquístico. ¿Y el dolor menstrual también va acompañado de estos dos? No necesariamente. El dolor menstrual en pacientes que tienen ovario poliquístico puede ser porque se descama el endometrio, o sea, la parte de adentro de la matriz, y muchas veces tapa el cuello y sale con coágulos, y esos coágulos, al dilatar el cuello, pueden ejercer una molestia mayor en la paciente, pero no per se por tener ovario poliquístico. Entonces, este ovario poliquístico, dices, pero ¿por qué surgió? ¿De dónde vino? ¿Qué fue lo que hizo que la paciente... ¿Qué hice? Bueno, yo cuando tengo mis pacientes con ovario poliquístico, les digo que esto es como un primo hermano de la diabetes. No les digo que son diabéticos a los pacientes porque no es una diabetes, pero sí es una especie de diabetes. Antesala. Es una antesala. Y de hecho, un gran porcentaje, 90% de las pacientes con ovario poliquístico tiene familiares con antecedentes de diabetes mellitus. El papá, el tío, el abuelito, el primo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la génesis, el problema de esta enfermedad es justamente este deterioro hormonal que inicialmente es acarreado porque hay una resistencia a la insulina. Y me voy a un paso atrás. ¿Qué es eso de resistencia a la insulina? Si nosotros comemos carbohidratos, azúcares, no nada más azúcar, o sea, carbohidrato es... todos los procesados, puede refrescos, ser procesados, panes, o puede ser, ¿cómo se llama? Pastas. Sí, claro. Yo lo como. Inmediatamente el páncreas, le dicen al páncreas, ya comió carbohidratos. Ah, sí, ya. Y por las beta del páncreas se secreta una hormona que se llama insulina. Esa insulina, para fines prácticos, lo que hace es agarrar esas moléculas de carbohidratos y los procesa para meterlos, para que estas formen energía y se metan a la célula. Una vez dentro de la célula, o sea, esta provee energía y es como se quema esos carbohidratos. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a esa insulina? Cuando hay resistencia, o sea, vuelvo a lo mismo, come uno carbohidratos, hay secreción de insulina, pero esa insulina es incapaz de
eh, de procesar esos carbohidratos, y entonces esos carbohidratos se van y esa insulina se va para otro lado. El problema es que al irse a otro lado, ¿qué pasa? Hay unas, en el cuerpo, yo les digo como que si fueran unos carritos que son los transportadores de hormonas sexuales y los ocupan. ¿Y qué va a pasar en el cuerpo? Que la mujer forma testosterona a partir del ovario y a partir de las suprarrenales, y esa testosterona, que es hormona masculina, no es que vaya a haber más, sino que va a haber más libre. Al haber más libre, entonces hay receptores en el cuerpo que ocasionan los efectos secundarios. Exactamente, que van. ¿Y qué es el acné? El acné es que este folículo se infecta, sí, por acción de una bacteria, y da el acné por exceso de grasa y todo, pero todo esto acarreado por el exceso de testosterona libre en el organismo, que va y ataca, vamos a decirlo, esos receptores, ¿sí?, en el organismo. Entonces, ¿qué tenemos? Pacientes que no pueden controlar el peso porque esa carbohidrato pues, se guarda, ¿sí? El cuerpo dice, no, pues no lo voy a tirar, lo voy a guardar, entonces se guarda y lo guarda y lo guarda, y se convierte en grasa. Entonces ese es un gran problema. Hay últimamente, y eso se los paso porque esto lo leí la semana pasada, se ha hablado mucho de la microbiota intestinal y, oh sorpresa, también tiene que ver. ¿Eso no lo sabías? No. Y bueno, pues hay algunos medicamentos que utilizamos para la microbiota intestinal que también pueden ayudarnos al recuperar este problema de ovarios poliquísticos. Muchas veces la paciente llega a ovular. ¿Y por qué no? ¿Cómo se forman esos quistes? Estos quistes se forman porque en los ovarios llegan dos hormonas del hipotálamo, una que se llama LH y una que se llama FSH. Estas dos hormonas, para que haya ovulación, deben de trabajar al unísono. Si se invierte la cantidad de FSH con la de LH, entonces en el momento en el que el folículo va creciendo, no se rompe, y al no romperse se queda ahí guardado en el ovario. Ese es un mes. El mes siguiente pasa lo mismo. El que sigue pasa lo mismo. Entonces se queda el folículo como un quiste, otro quiste folicular. O sea, no se rompen, sino no se rompen, esferitas. Son esferitas. Y luego, hasta el momento en que el ovario es como un muégano, porque cada mes está pasando esto. Y entonces, al no romperse, tenemos la clásica visión del ovario poliquístico. Déjenme decirles que las mujeres tienen quistes en los ovarios, todas. Y algunas más, algunas menos. Pero no se dejen engañar de que alguien les diga, no, tienes quistes en los ovarios. Pues todas las mujeres tienen quistes. El chiste es saber la cantidad de quistes y el tamaño de esos quistes. Si son muy grandes, puede ser que el quiste crezca y tengan un tamaño arriba de 6 centímetros, y estos quistes de 6 centímetros se pueden torcer y nos pueden dar un problema de torsión de ovario, y eso sí es una urgencia médica.
Pero no todas las mujeres que tienen ovario poliquístico forman quistes de 6 centímetros. Entonces, lo que va a pasar es que esos quistes, este ovario, al no romper el folículo, va a quedarse otro y así constantemente. Hay medicamentos que tratan de revertir esta situación, los mioinositoles, que son medicamentos que damos a la paciente que tiene ovario poliquístico. Y aparte, si le damos una dieta a la paciente libre de glucosa, inicialmente me va a preguntar la paciente, ¿cómo le hago si no puedo nada de carbohidratos? Entonces me voy a sentir mal. El cuerpo tiene mecanismos por los cuales esos carbohidratos van a formar, ¿sí? O sea, el cuerpo va a formar estos carbohidratos. Se llama gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa, pero intrínseca por las proteínas o por las grasas. Entonces va a ser una molécula que el cuerpo sí la va a poder manejar, y a lo contrario que piense uno, la paciente va a tener más energía. ¿O no me vas a dejar? Y me gustaría, y me gustaría regresar un poquito antes del tratamiento, porque muchas personas del otro lado, y creo que lo vemos muy, muy latente en muchas féminas, igual a mí me han preguntado que cómo le hiciste, que cómo has hecho para tal cosa, para, N cuestiones, pero una de las que son como muy latentes justamente es esta parte de que le sale esta cosita negra aquí en el cuello. Esa se llama acantosis nigricans. Lo de hay gente que, bueno, tiene acné, pero es un acné severo, o sea, estamos hablando de un acné bastante severo. La parte de la barba, que a veces mucha gente lo hace como en burla, y ya hasta se dicen, ay, sí, bueno, ya, ¿no? Y van y se rasuran y hacen N cantidad de cosas y se blanquean y no le ponen como esa atención. Y eso es lo que me gustaría también, como que viéramos que todo esto que el cuerpo nos está llamando es por alguna situación. Claro. Fíjate que esa acantosis nigricans se presenta en las axilas, se presenta, y la gente inicialmente piensa que es mugre, y le tallan, y no se va a quitar, no se va a quitar, por más que le talles ¿con qué quieres? No, y le digo queda Comex, lo que quieres. Le comento esto porque yo justamente indagando, le pregunté, oye mami, ¿desde cuándo yo tenía el problema de mi acantosis? Bueno, ahorita ya no lo tengo porque pues obviamente ya se me quitó, pero cuando yo era muy pequeña, muy chiquita, 9, 10 años, o sea, les estoy hablando de hace ya mucho tiempo, le pregunté a mi mamá, y me dice, ¿cuándo lo tenía? Dice, no, pues es como desde los 9, 10 años lo empezaste a tener. Y lo ven como algo natural. Y todavía me dice, se manchó su piel. Es que así era, mija, o sea, es que aquí en el pueblo, bueno, yo soy de Tamaulipas, es que aquí en el pueblo es normal, o sea, aquí, nosotros pensamos que se quitaba lavar con piedra Pómex. Y tú dices, o sea, a ver, yo sí se lo dije a mi mamá, le digo, mami, si tú me hubieras, o sea, vaya, yo no sabía, pero ¿cómo hasta esas edades, o sea, cómo desde los 9 años yo ya traía un problema de resistencia a la insulina? Porque primero es resistencia a la insulina, por lo que quiero entender. Sí. Y después ya se hace un problema de un ovario poliquístico. Exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que tardar, o más bien, cuánto tiempo tuvo que pasar para que una persona tuviera, bueno, en mi caso yo tuve N cantidad de cuestiones de trastornos y demás, porque yo quería bajar de peso, entonces me metí hasta lo que no, hice lo que no, bueno, 1000 cosas. La dieta de la luna, de las estrellas, del sol, N cantidad, bueno, diuréticos, laxantes, bueno, qué de cosas no pasaron en mi cuerpo, que la verdad es que ahora lo beso y lo adoro, porque digo, no manches, o sea, tanto que le hice, y la verdad es que hasta ahora, ya de vieja, siempre digo, supe lo que justamente era, y muchas personas del otro lado no lo saben. Y justamente por eso quería platicarlo con usted, este tema, doctor, porque
siento yo que a veces no le tenemos como mucha atención, sobre todo a las niñas. A una niña, una persona como ya en la adolescencia, ya puede padecer, digo, yo lo hablo de mi caso. Por supuesto. Pero Claro, se sí. puede. Por supuesto. Y como te decía inicialmente, hay niveles, hay personas que lo van a manifestar de alguna forma y a cierta edad, y hay otras que lo van a manifestar mucho más tarde en su vida. Y algo que sí es importante es que muchas veces muchos médicos llegamos a dar medicamentos para bajar el azúcar. La metformina, exacto. No es que sea mala la metformina, la metformina es un excelente medicamento que, uno, no a todas las mujeres les cae igual. ¿Por qué? Porque hay algunas que tomando metformina les puede dar diarrea, otras les puede bajar mucho el azúcar. El chiste de esto es, si yo tengo una dieta restringida en carbohidratos, no voy a tener la necesidad de usar metformina. Y hay otro medicamento que es pastillas anticonceptivas con ciproterona, Diane, una de ellas. Este medicamento inicialmente lo podemos dar para bajar la cantidad de testosterona, porque la ciproterona que tiene este medicamento ataca esa testosterona y la baja. Entonces, depende de lo que queramos, va a ser el tratamiento. ¿Y por qué digo esto? Si yo quiero normalizar mis ciclos, y también la edad, ¿no? O sea, claro, también la edad, pero si yo quiero nada más, no quiero que la paciente se embarace, quiero nada más normalizar los ciclos, lo que tengo que hacer es, aparte de la dieta, aparte del mioinositol, tengo que darle medicamentos anticonceptivos para que no vaya a haber ovulación. Entonces, con estos medicamentos anticonceptivos, yo ya tengo controlada el problema de los sangrados excesivos, el problema de los sangrados fuera de tiempo, y los tengo regularizados a la toma de estos anticonceptivos, que pueden ser tomados, pueden ser en parches o pueden ser en anillo por Dios. El dispositivo intrauterino lo que va a hacer es que, y más el medicado, el que tiene progesterona, lo que va a hacer es disminuir la formación de endometrio y puede llegar a servirnos. Pero si yo quiero controlar bien que no ovule mi paciente, le voy a dar un anovulatorio, o sea, un medicamento anticonceptivo. Sí puedo usar un medicado, pero no té de cobre, que eso va a aumentar la cantidad de sangrado, y esto no se lo podemos dar a las adolescentes o a gente que no ha tenido un parto anterior. Aquí la importancia de ir justamente con alguien como usted para que les dé el medicamento que es acorde a cada persona, porque cada persona, cada paciente es muy diferente. Claro. Lo acaba de mencionar N cantidad de veces, porque de verdad que, o sea, yo en cuanto supe el diagnóstico, como se los comento, se me abrió un panorama y me acuerdo muchísimo que el doctor me dijo, aquí está, y no le digo dieta, o sea, de verdad es que a lo mejor cuando yo platico mi caso, y por eso lo estamos grabando y por eso le quise pedir al doctor que lo platiquemos, porque me dicen, ay no, qué horror, dieta. No. Bueno, o sea, oyes la palabra dieta y sales corriendo, obviamente. Pero es que ya no es dieta, o sea, ya es un estilo de vida. O sea, yo ya de verdad que lo trato así, y de verdad que como me siento yo mejor, como ya, o sea, ya... Es lo que te decía, Zaira, es lo que te decía, que curiosamente, al quitar carbohidratos, se van a producir carbohidratos en forma endógena, y estas moléculas endógenas van a ser más eficientes.
obviamente te vas a sentir con más energía. Paradójicamente, sin tomar los carbohidratos que supuestamente te están dando energía. Y aparte, no quisiera decir que se cura, pero en dado No caso se revierte un poquito la parte se controla, y por eso tener decimos, problemas de diabetes. Exacto, se controla. Es un padecimiento, yo siempre les digo a mis pacientes, te doy una mala noticia, que es incurable lo que tienes. No se va a curar, La buena noticia es que se controla al 100%, y al controlarlo cambiamos nuestro estilo de vida, que muchas veces es cambiar o estar en una zona de confort y salirnos de esa zona de confort y echarle ganas en ese aspecto. Y créanme que no es tan difícil. No, ya cuando te acostumbras, ¿no? Al principio sí, híjole, si me antoja el pan dulce, ay, si me antoja ese pastel de elote que hizo, híjole, cómo se me antoja. Pero ya después, y no sé si te ha pasado, cuando llegas a probar algo que es dulce, lo aborreces, no te gusta. Sí, no. Ya no te sabe igual. Y antes suplicabas por... Bueno, y déjeme le cuento también, otra cosa que yo ya me hice, no digo adicta, pero me encanta, que es el ejercicio. Y mucha gente me ha dicho, o sea, tú y tus... siempre pones el ejercicio y bueno, y me encanta. Hay que hablar del ejercicio. Hay liberación de endorfinas, y esas endorfinas que no tienen que ver directamente con ovario poliquístico, pero sí tienen que ver con una persona que es sedentaria, que está nomás entrándole, y obviamente esas endorfinas el cuerpo las trata de buscar, y un satisfactor puede ser el chocolate. Y entonces hay liberación de esas endorfinas por el chocolate. Entonces, ¿qué pasa? Nos morimos con un chocolate. Esa adicción, es justamente esa adicción. Entonces, si cambiamos el switch, obviamente ni siquiera se nos va a antojar el chocolate. Y yo te lo digo porque yo hago ejercicio relativamente diario, excepto los jueves, que es cuando vengo al programa, que acabas bañado, sudor, y dices, ¡puf! ¡Qué rico! No sé si te pasó. No, sí, aparte, después de que ya supe, uno que ya también ya está viendo por las edades, que también ese es otro tema que me gustaría que platicáramos, doctor, que la perimenopausia, que la menopausia y todas esas cosas. Cuando me dijeron, una de las cuestiones que tienes que hacer es ejercicio de peso para evitar que tengas algún problema con los huesos, para que tengas a lo mejor un poquito más de estabilidad con el azúcar, con tantas cosas que hace el ejercicio. Dije, no, o sea, me están dando el ABC de qué me hace sentir mejor, lo hago. Y no quiero decir que no se peque de vez en cuando, pero que es uno de cada cuando. Y justamente por eso quería platicar con el doctor todos estos temas que de verdad, creo que es importante, porque creo que cada vez va en aumento. Y lo veo en chiquitas, en niñas les digo niñas, pero adolescentes, jóvenes, que cada vez están más con obesidad, y no porque satanicemos la obesidad, sino que de verdad es un problema, causa problemas severos en la salud sobre todo. 100%. Yo tampoco satanizo a las mujeres, principalmente obesas, pero sí definitivamente trato de que mis pacientes, de que familiares míos no entren a esa parte de obesidad, que es una enfermedad y que hay que tratarlo como enfermedad. No es algo, ay, estás gordito, gracioso. Hombres y mujeres. Entonces, el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad, es un estado en el que hay una inflamación de todo el organismo,
Y al tener esta inflamación crónica, podemos ser presas, los gorditos, de enfermedades crónicas, de problemas, inclusive hasta cáncer. Tuve una paciente, pesaba 120 kilos, estaba con sangrados más o menos. Le dije, te voy a hacer una biopsia de endometrio porque nada más por el peso, ni siquiera tenía datos de problemas menstruales. Me vino a ver por un chequeo, le tomé una biopsia y salió cáncer en etapas iniciales, pero y nos fue muy bien con esta paciente, muy bien. Bueno, y acaba de decir algo muy importante el doctor: chequeos, que a veces lo dejamos de lado. La verdad es que creo que es importante que nosotros nos cuidemos. Desde ahí viene el amor propio, de verdad que sí. De verdad que es importante que nos chequemos y que vayamos con gente especial. Y por favor, gente que sepa, que esté especializada como el doctor Cleman. De verdad que sí. Y bueno, doctor, la verdad es que ya no le quito más tiempo. Muchísimas gracias de verdad por este pequeño breviario cultural que tuvimos. Me encanta, ya sabes que... A un tema que es muy, muy amplio, pero de verdad que sí quería platicarlo con usted. Además me encanta el tema. Me encanta el tema porque no me lo vas a ver. Diario veo una persona nueva con este problema. Por lo menos una. Estamos hablando que diario, si tú lo multiplicas por 365, sí, 300 es arriba de 300 personas. No, sí, o sea, se con ve. Ovario poliquístico es una cantidad bruta. Y aparte también por la alimentación que tenemos. Y hay una cosa interesante antes de que nos vayamos. La paciente con ovario poliquístico se puede embarazar. La respuesta es que sí pueden llegar a embarazar. ¿Y qué pasa con la paciente con ovario poliquístico embarazada? Ese es un tema interesante. Puede desarrollar diabetes gestacional. O sea, aunque no lo tenga, bueno, tiene ovario poliquístico. Puede tener ovario hace poliquístico. Tratamiento porque puede embarazarse. ¿Por qué? Porque no tiene palabra de honor el ovario poliquístico, como ya vimos. Y puede llegar a desarrollar diabetes gestacional. Entonces, ojo con estas pacientes, porque son pacientes que podrían llegar a tener diabetes gestacional si no las cuidamos. ¿Se puede evitar? Sí, claro. La dieta, el uso de minoxidil y estilo de vida que involucra todo esto. Doctor, acá abajito voy a dejar todos los datos del doctor por si ustedes quieren venir a consulta con él, pero si dado caso usted lo quiere mencionar, doctor. Estoy aquí en el Hospital Español, en la torre de consultorios, no en la nueva, ya tengo muchos años aquí en la vieja. Estoy en el consultorio 305 y estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el consultorio 201. Muchísimas gracias. Insisto, aquí abajo en la descripción o acá arriba en los comentarios estaré, bueno, dependiendo de nos estén viendo y escuchando, ahí dejaremos los datos del doctor por si ustedes quieren darse una vuelta aquí con él y hagan un chequeo. De verdad, es que ese acné hay que tener cuidado, esas manchitas, esa regla que a lo mejor no es tan, bueno, digamos que no es tan recurrente o es muy inestable, aguas. Puede ser ovario poliquístico. Así que cuídense muchísimo. Sara Rodríguez se despide. Gracias. Hasta luego.